Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. ¿Usted es candidato al infierno? Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy sabrosa. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. La profundidad y gravedad de los planteamientos de nuestros tres invitados sobre esos tres temas cruciales. Situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justicia infiltrada y controlada por el correísmo, una Corte Constitucional que viola la ley. Al volver, empezaré en el mismo orden las entrevistas individuales con cada uno. Y al continuar en el panel final, entre ellos, conmigo y ustedes, debatiremos esos y otras aristas de estos temas para que, como dije al principio, salgamos de una dictadura hacia una democracia real y no una ficticia. Este es un encuentro veraz por Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM y Canal 1. Seguimos en este encuentro veraz con tres críticos de la opinión y del acontecer nacional, y evacuaré primero el tema inicial y en este momento más latente, no el más grave, por lo menos desde el enfoque de Hernán Ulloa, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora de elección popular. El doctor Hernán Ulloa Ordóñez ha sido elegido consejero suplente de ese organismo y es reconocido por liderar una serie de causas que nadie quería apadrinar en la justicia y en otros casos combatir acérrimamente las desviaciones del correísmo allí. Pero para entrar en este tema, quiero recordarle, doctor, lo que exacerbó a la opinión pública de alguien que preside el organismo del cual es usted consejero suplente ahora. Presidente Moreno, a usted, no voy a ir a causar caos. Vamos a trabajar tranquilos, pero también ayúdenos a ayudar. Entonces hay que hablar con Inmobiliar para que se dé un mejor edificio y se brinden todas las facilidades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo que sería bien visto por los ecuatorianos. En esta entrevista el señor Nicolás Isa, presidente de Inmobiliar, gerente de Inmobiliar, director. No lo sé quién es Nicolás Isa. Yo hablo directo con el presidente. Yo soy autoridad y yo hablo con el presidente. Él es un ministro, me imagino, no sé quién será el señor Nicolás. Con el presidente y el que disponga. Entonces, porque yo no, o sea, usted cuando está en autoridad tiene que hablar con autoridades de su propia jerarquía, no con una jerarquía inferior. Que están sacando de contextos mis palabras. Si he ofendido a alguien, pido las disculpas oportunas, retiro aquellas palabras, yo converso con todo el mundo, sino que fue un momento en que me sentí presionado y estaba de pronto, me preguntó el periodista, ya le digo, sacan de la realidad mis palabras y bueno, pues de acuerdo a las redes sociales, ustedes ya saben cómo se maneja eso, la verdad es que yo hablo con todos. Claro, tengo que hablar con quien compete, con quien sea posible, pero no me pueden venir a hablar repito, de los balones. El doctor Ulloa dijo que aspiraba a que este organismo cambie. ¿Cómo? Bueno, yo puedo aceptar un exabrupto de esta naturaleza, a veces ocurre. Pero lo que pasa aquí es que quien lo comete es el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo aquí vengo como consejero suplente electo también. Y lastimosamente el pronunciamiento de él nos afecta a todos, a todo el colegiado. Entonces lo que yo quiero aquí primero es pedirle mucha prudencia al señor presidente cuando se va a hablar o dirigir en una entrevista, porque lo que él diga va a afectar a titulares y a suplentes, y aquí vengo justamente a decir, esto es incorrecto, no puede tener una postura de esta naturaleza más allá por las prácticas de él. ¿Se lo pidió el día que fueron a posesionarse a la asamblea?
No conocíamos todavía ese pronunciamiento. Eso fue ya una vez que fue electo presidente, en que los medios de comunicación... Pero ese pronunciamiento había sido anterior. Claro, pero nadie dijo nada. Nadie había visto. ¿Se lo pidió después, cuando lo conoció este pronunciamiento? Por supuesto, que sea muy prudente. ¿Se lo dijo usted? Por supuesto. ¿Qué le respondió? Que fue un exabrupto, que lastimosamente se le pasó por alto. Y ¿Usted que le cree? Siempre trato de ver la parte positiva de cada ser humano. No me gusta ser un juzgador por un error. Trato de que la gente merezca una oportunidad y aquí le estamos dando esa ¿Y oportunidad. usted qué ha tratado con este ser humano? ¿Cuál es la parte positiva de él? Bueno, le comento que con el padre Tuárez una vez lideramos una marcha contra las violaciones en las escuelas. O sea, yo conozco la trayectoria de él, yo defiendo que él ha sido, dentro de sus hábitos, una persona que ha abierto las puertas para conversar con diferentes organizaciones sociales, y cuando él se postuló me congratulé, debido de que una persona que aparentemente en aquel momento era muy amplia, sería interesante su participación. Lastimosamente eso cambió de un momento a otro. ¿Qué más positivo conoce de él? Aparte de esta apertura. Esa apertura, ese nexo que tuvimos para hacer una marcha, pero de ahí en adelante me gustaría que retome esa posición y que en lugar de generar un ambiente polémico dentro del Consejo de Participación Ciudadana, más bien se convoque a las personas que queremos apoyar e impulsar que el Consejo de Participación Ciudadana salga de este embotellamiento. A eso vamos a entrar enseguida. Pero antes le voy a mostrar lo que usted no conocía de él. Correcto. Y que fue revelado por César Cárdenas en una conferencia de prensa recién. Se abogó, presentó una hoja de vida, que es esta hoja de vida más el formulario de postulación, son instrumentos de carácter público que se lo hacen ante notario. Es decir, toda la información contenida en esta hoja de vida, en el formulario de postulación, está bajo juramento. Y cuando uno notariza y dice que todo lo que dice en su hoja de vida, en su currículum, es verdad, todo lo que tiene aquí debe ser verdad. Pero sin embargo, hemos encontrado que hay cosas que no existen, funciones y cargos que no ha cumplido, cargos que no ha ostentado, y por eso hemos obtenido la información. Por ejemplo, él dijo en su hoja de vida que fue director administrativo de la Universidad San Esteban de Salamanca. El señor nunca fue director administrativo. Y esto es un correo electrónico obtenido directamente desde una petición formal que hicimos al fray dominico Ricardo de Luis para pedir información. Es decir, el convento de Salamanca dice textualmente que efectivamente José Carlos no tuvo en San Esteban ningún cargo ni función. Un botón basta de muestra, el resto de la camisa. Hay también un documento de que él no era en una radio lo que dice ser. Hay una declaración de alguien de la conferencia episcopal que deja claramente establecido que las posiciones políticas o públicas de él no representan a la iglesia. Hay otra regulación que establece que los miembros de un culto no pueden ser candidatos. Aparecía con el traje de sacerdote cuando lo convenía. En la papeleta figura como eso. Ahora que usted sabe eso, ¿mantiene su posición? El momento en que uno da la mano a alguien, uno no sabe qué es lo que hay detrás de esa persona. Nosotros desconocíamos aquello. Ahora que recién es nombrado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, una persona que no ha sido sometida a un escrutinio público como lo hemos sido nosotros, que hemos estado peleando activamente contra las injusticias en la función judicial. Bueno, pues nos enteramos de esto y es muy lamentable, ¿no? Por eso le pregunto, a usted le han dicho todo, pero no es cierto lo que le han dicho. A usted lo han expulgado para arriba y para abajo y sigue aquí sentado porque lo que hubo fueron calumnias e infamias. Ahora que hay hechos contra el presidente de un organismo para el cual usted fue elegido, ¿lo va a seguir apoyando? Es lamentable porque justamente esto sí, ya sé que es lamentable. Mi pregunta es, ¿lo va a seguir apoyando? Nosotros vamos a seguir apoyando, por lo menos quien le habla va a seguir apoyando la política que debe tener el Consejo de Participación Ciudadana, muy aparte de la persona. Vamos a eso entonces. Si esa persona está desalineada con ese precepto principal,
Olvidémonos de la persona claro. y vamos con la institución. ¿Cuál es la política que debe tener el Consejo? El Consejo de Participación Ciudadana, más allá de un edificio, de pedir cuadros, de pedir seguridad, el Consejo de Participación, como yo lo mencioné en mi campaña, es el escudo protector que va a representar al ciudadano en su lucha contra la corrupción. ¿Haciendo qué? Carlos, cuando un ciudadano viene a denunciar un acto de corrupción, generalmente la persona que comete el acto de corrupción es una persona que goza de influencias políticas o goza de recursos económicos. El ciudadano está en desventaja con esta persona que comete actos de corrupción. Aquí está el Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación, según lo que establece la Constitución y la ley, vendría a ser parte procesal dentro de los procesos que se sigan en la Fiscalía del Ecuador por estos actos de corrupción. Es decir, él se incorporaría en ese caso a la acusación o a la demanda. Un ciudadano común y corriente denuncia al Consejo de Participación y el Consejo asume ser parte procesal, denunciar por el ciudadano y estar pendiente de la resolución definitiva. Previa a la revisión de que la denuncia sea fundamentada. Por supuesto que sí. La segunda cosa, ¿a quiénes le falta nominar que no nominó el Consejo de Participación Ciudadana anterior? Entiendo que faltaría defensor público, faltaría Contralor General del Estado, faltaría un superintendente de bancos, si mal no recuerdo, creo que son las... ¿Contralor General del Estado? Sí, porque recordemos que existe un encargo al Contralor Celio. Pero la Corte Constitucional dijo que todo lo hecho no puede ser revisado por el transitorio anterior. Bueno, ahí le podemos preguntar a Roberto cuando le toque exponer. Una cosa más. La mayoría de la opinión pública que está en el país está por desaparecer un organismo que usted quiere mantener. ¿Por qué? ¿Porque fue elegido para eso? No. Es un organismo noble, es un organismo que merece la oportunidad, porque ya le digo, es el escudo que tiene el ciudadano con gente independiente, que esté desvinculada del poder político partidista o de intereses económicos y vaya con neutralidad a defender los intereses. No es un organismo noble, fue un injerto en la estructura del Estado para meter gente interesada de los políticos de turno. Hay una falacia ahí, hay una falacia. La gente dice que el Consejo de Participación Ciudadana, a través del Consejo, se utilizó para poner ahí los diferentes funcionarios en la función de transparencia y control social. Si esto hubiera estado en manos de la Asamblea del Ecuador, la Asamblea levanta manos, la Asamblea la aplanadora del gobierno anterior, igual hubiera podido designar. El Consejo de Participación Ciudadana merece la oportunidad de existir siempre y cuando cumpla con las funciones nobles establecidas en la misma ley. Ok, hasta ahí la exposición de Hernán Ulloa sobre dos temas cruciales de este Consejo de Participación. Su presidente y su función. Cuando volvamos, Óscar Ayerbe, sobre los desvíos de la justicia o la indiferencia ante la infiltración y el manejo del correísmo que consagra la impunidad y no sanciona la persecución. Este es un encuentro veraz sobre tres temas críticos del Ecuador en este momento, respecto a los cuales retomaremos al final del programa un panel entre nuestros invitados. Siguiente invitado a este encuentro veraz es quien preside la Asociación de Víctimas del 30S, ingeniero Óscar Ayerbe. ¿Víctimas de quiénes son esos asociados que usted defiende? Víctimas del Estado ecuatoriano, del correísmo, de la justicia, víctimas de un sistema que tomó la decisión de perseguir inocentes y condenarlos. Este informe, el que está aquí, Contraloría General del Estado, reservado, Secretaría Nacional de Inteligencia, tuvo el milagroso efecto de cambiar la historia del 30S. Aquí se demuestra con precisión, con exactitud, que se manipuló evidencias, adulteró documentos, testigos falsos. Se utilizó fondos públicos para condenar a inocentes con premeditada intencionalidad. El 30S una farsa. Sin embargo, se les acusaba de un menú integral y completo de delitos en contra de la seguridad del Estado. Atentados de intento de magnicidio en contra del presidente Correa, plagio, sabotaje, terrorismo, rebelión, sedición, paralización de servicios públicos, en fin, se inventaron todo. Y premeditadamente, fiscales y jueces, sabiendo que eran inocentes, los condenaron. Usted habla en tercera persona. C. ¿Quiénes se inventaron todo en el Estado? Rafael Correa empezando,
para tratar de justificar un supuesto golpe de Estado. ¿Quiénes ratificaron eso como cierto? Todo el sistema jurisdiccional. Dentro del sistema jurisdiccional, Consejo, ¿qué jueces? Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia. ¿Qué Consejo de la Judicatura, ingeniero? ¿Cuál consejo? El Consejo presidido por Gustavo Yalc. ¿Cuál Ministerio del Interior? Presidido por el propio exministro Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué jueces y qué fiscales instrumentaron esto sabiendo que eran evidencias falsas? En un primer informe que fue emitido a la Fiscalía General del Estado de 51 casos, se involucró a 230 jueces, 54 fiscales, y curiosamente ninguno de ellos todavía ha sido debidamente investigados. Y además... ¿Siguen en funciones? Todos, absolutamente. ¿Dónde constan los nombres de esos 230 jueces y 54 fiscales? En 3 informes. Uno, el de informe de la Mesa de Perseguidos Políticos. El segundo, el emitido por la vocal del Consejo de la Judicatura, Aragundi, que envió a Sobeida Aragundi, y el otro también emitido por la Asociación Víctimas 30S, que un documento oficial entregado al Consejo de la Judicatura permitió que el 19 de agosto, su izquierda, ahí, el 19 de agosto de 2018, entreguemos 82 expedientes. ¿A quiénes? Que involucraban a 160 personas que fueron víctimas del 30S. La Asociación Víctimas del 30S hasta la presente fecha, a partir del 22 de mayo de 2018, que con este documento de certificación que se hizo público por nosotros en la Notaría Séptima de Quito, permitió entonces que los jueces puedan, en 181 casos, determinar que eran o libres, inocentes o en prelibertad. Es decir, ya se ha comenzado a hacer justicia. Se ha comenzado un proceso que permite que todos sean felices. Fiscales, jueces, familiares, ¿Qué perjudicados. quiere decir eso? Porque ahora, como ya hay una convicción de que todo fue una farsa y que los involucrados del 2010 al 2017 principalmente cometieron delitos para juzgar inocentes. Ahora se ha revertido todo y ya saben que el 30S no es un tema que puedan condenar nuevamente inocentes. ¿Entonces los van a terminar absolviendo a todos? Tiene que hacerlo. Tenemos 72 casos. ¿Y con eso contentos? En estos próximos... ¿No van a sancionar a los 230 jueces y 54 fiscales que se prestaron para eso? Son dos tareas distintas. La una, jurisdiccionalmente, que se procesen en los escenarios de la justicia con jueces y fiscales, y curiosamente con algunos de los que implicados están en los delitos de persecución. Por ejemplo, ahora tengan que obligatoriamente decirle al país. ¿Cuáles son esos de algunos implicados en los delitos de persecución? Nombres. Están ya en los informes. Ya sé que están en los informes, le estoy preguntando a usted. Nombres, no todos. ¿De quiénes se acuerda? ¿Cuál es su top of mind? ¿Qué se le viene primero? Sánchez. Silvia Sánchez. Silvia Sánchez. Jueza de la Corte Nacional. Ya ve, yo sé el nombre mejor que usted. Sí, sí. ¿Qué más? Tenemos ahí un sinnúmero de... ¿Quién más? Salazar, Fabián Salazar, fiscal. Dos. Un perseguidor, un individuo... ¿Quién más? Que premeditadamente iba persiguiendo... ¿Y a quién más? Tenemos varios jueces de la Corte Nacional, varios personajes que premeditadamente utilizaron la justicia para poder involucrar inocentes. Ahora, aquí estuvieron antes, donde usted está sentado, fiscal Salazar, Diana Salazar, y María Carmen Maldonado, presidente del Consejo de la Judicatura, y a las dos les planteé esta preocupación. Miren lo que cada una dijo. Para eso hay que estructurar un plan de investigación. Mal podría adelantar un criterio hoy mismo, como le dije, estoy 2 días, 48 horas en la Fiscalía apenas, y es muy prematuro dar una opinión. ¿Se pone un plazo para eso, doctora? No se ponen plazos. ¿Qué va a hacer con eso? Porque ahí están Mera y compañía vinculados. Vamos a actuar con honestidad, transparencia e imparcialidad. Este Consejo de la Judicatura no va a perseguir. Este Consejo de la Judicatura va a evaluar. Este Consejo de la Judicatura va a
promover en las carreras fiscal y defensorial a quienes se lo merezcan. ¿Cuándo? Estamos en proceso. Hemos iniciado ¿Cuánto se tardan ya... en de esos volumen de cosas, que hay ese nivel de intereses? ¿Cuánto se van a tardar en eso? Hemos iniciado ya el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Dos preguntas. Diana Salazar, que tenía 2 días en funciones cuando vino, dice, para estas denuncias que le han llevado a la Fiscalía, le mencioné el caso de Sobeida Aragundi, no conocía el informe de ustedes, ahora hay 3, hay que estructurar un plan de investigación. No es que porque Óscar Ayerbe dice, aunque tenga razón, que hay en este caso 54 fiscales, ellos los va a sacar o seguir un procedimiento. ¿Usted ve que procede en esa línea la fiscal? Nosotros tenemos que ser claros en el tema, no a la persecución, no, y menos aún a inocentes, todos en el debido proceso. Sí, pero ¿está procediendo la fiscal como dijo allí? No, yo creo que todavía la propia Fiscalía no ha encontrado los mecanismos para poder impulsar investigaciones serias. Que deberían ser iguales esos mecanismos. El problema, en mi opinión, es exactamente lo que pasa en el Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía. ¿Qué es? Cuando nosotros presentamos denuncias formales, por escrito, con firmas de responsabilidad, la primera reacción es inadmitirlas. Yo mismo he presentado denuncias y lo primero que nos vemos enfrentados es que nos inadmiten y tenemos que bregar y pelear para que finalmente... Superada esa fase, cuando las admiten, ¿qué pasa? Se convierten en largos e interminables procesos, porque la estructura correísta que persiguió y utilizó la justicia siguen ahí. ¿Creen lo que dijo María del Carmen Maldonado, teniendo en cuenta que ella ha nombrado primero a 6 evaluadores para establecer los parámetros con los cuales se calificará a la Corte Nacional primero? Y segundo, que esos evaluadores tienen una veeduría de gente muy prestigiosa, como León Roldós, de lo que recuerdo, la abogada Alexandra Vela, Simón Espinosa. Quiero recordarle a María del Carmen Maldonado lo siguiente. Este informe, el que está aquí, dice: informe de evaluación, Consejo de la Judicatura, vinculaciones, redes de control y justicia autoritaria. 143 hojas de documentos. ¿Hecho por quién? Que permitió que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, determine fehacientemente violaciones administrativas, civiles y penales de funcionarios judiciales, de fiscales y principalmente de los vocales del Consejo de la Judicatura, con nombres y precisiones, presidido por Gustavo Yalc. Y no se ha procedido en el Consejo de la Judicatura, donde constan centenares de casos, 882 denuncias, 552 que corresponden a jueces, fiscales, notarios y el resto de personas naturales y jurídicas. ¿Qué es lo que dice en uno de los informes? No, pero antes de eso, ¿usted espera que esa montaña de informes lo puedan procesar en 2 meses, en 3 meses? No. ¿Cómo manejar eso entonces? No. Sí hay un procedimiento. ¿Qué es cuál? Y sí hay casos emblemáticos que están ahí premeditadamente. Cíteme un caso emblemático. Varios. Por ejemplo, el de los militares que salieron frente al Ministerio de Defensa a protestar. ¿Eso no es un acto de subordinación? Bueno, el de los que bloquearon el aeropuerto de Quito el día del 30S. ¿Eso no es un acto de subordinación? Ya fueron declarados inocentes. ¿Por los jueces. En la Corte Nacional, en casación, esos son parte de los 181 casos tramitados. A casos emblemáticos, aquí están. Sobre el costado izquierdo. Aquí están, Tasky, hackeo de sentencia, informe borrador de Contraloría, Radiovisión, Caminosca, Indra Systems, Margarita Los Ángeles Pazmiño, entre otros. Suficiente. Pero ¿qué es lo que dice una parte clave? Para después, bueno, recuérdemelo, porque tenemos que hacer el panel final, recuérdemelo. Embrague, quita el pie del acelerador, porque nos falta el más apasionado en este encuentro veraz, que es el doctor Roberto López, sobre lo que él califica una violación de la ley por parte de la Corte Constitucional respecto a su pronunciamiento en el matrimonio igualitario. Cuando volvamos y prosigamos en este encuentro veraz, por Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM y Canal 1. Este es un encuentro veraz sobre 3 temas cruciales en la realidad actual del Ecuador. Hablamos primero de la situación del presidente y del futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Después, del control de la justicia por el correísmo que la usó para persecución política. Y ahora con Roberto López, para ampliar lo que nos dijo
al principio que, primero, ese pronunciamiento de la Corte Constitucional violaba el procedimiento que establece la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos para aplicar ese tipo de opiniones sobre consulta consultiva. ¿Cuál debió ser el procedimiento, doctor? El que dice el artículo 2. Leo. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado, los estados podrán adoptar las medidas legislativas. Paremos ahí. No dice leyes, medidas legislativas. ¿Cuál es la medida legislativa que permite modificar lo que está escrito en la Constitución? Una reforma constitucional tratada en la Asamblea, no hay otra, ¿no, verdad? Entonces, perdón, esa es su interpretación. Medidas legislativas pueden ser también las que Ramiro Ávila interpretó que caben, es decir... A ver, el señor Ávila es legislador. El señor Ávila es juez. Entonces no es medida legislativa, señor Vera. Pues. No, pero es medida jurisdiccional. Pero él pide justamente, y el pronunciamiento de 5 a los demás organismos, implementar esa medida legislativa en función de la opinión consultiva. Entonces vamos después al Consejo Electoral a pedirle algo y después vayámonos a la iglesia y después a las Fuerzas Armadas. No. A ver, el camino... Esa es una prolongación de un tema que es muy específico. Aquí se le hizo una consulta por parte de Costa Rica a la Corte Interamericana, ¿ya? Hubo un par de jueces que ante 2 ecuatorianos del mismo sexo que querían casarse, preguntó si la opinión consultiva era aplicable aquí y la Corte Constitucional dijo por X motivos que se hizo. Fin del cuento. A ver, artículo 68, numeral 1 del reglamento de la Corte Americana dice que las partes acatarán en forma obligatoria las decisiones de la Corte. No dice las medidas consultivas. Wow. ¿Ya? Una decisión... Las decisiones. Si una decisión de la Corte Interamericana, una opinión consultiva, ¿no es una decisión? Es una decisión. Entonces... A ver... Las partes, señor Vera, las decisiones de la Corte, ya, cuando dice las partes, se refiere Ecuador a... no fue parte en esa... A ver, las partes son cuando hay una controversia. ¿Cuál es la controversia en la Corte Interamericana, la única que existe? El Estado litigando contra la Convención, con la comisión que presenta los casos. Entonces, si el tratado hubiera querido que las opiniones consultivas fueran obligatorias, hubiera dicho, las partes acatarán en forma obligatoria las decisiones y las opiniones consultivas de la Corte. Las decisiones se refieren a la sentencia. Ok, otra cosa, usted dijo que está violando el artículo 160 de la Ley Orgánica de Control y algo más. ¿Cuál control constitucional de garantías jurisdiccionales? A ver, pero la doctora Mira, Carmen Maldonado me acaba de dar otra violación adicional. Qué bueno que la puso. Ella habló de imparcialidad. El artículo 8 de la Convención dice que todos tenemos derechos a ser juzgados por un juez imparcial. Y el señor juez Ávila es un activista LGBTI con el ropaje de un juez constitucional ahora, porque el día sábado de la semana pasada he visto a un jurista de Cuenca explicando ante las cámaras, en la Corte Constitucional, en una audiencia, que el señor ha patrocinado 2 causas. Entonces, pero en Cuenca. No importa. Él no fue el patrocinador de ninguno de los 2 parejas del mismo sexo. Él no es imparcial respecto a este tema. Eso es todo. Nunca ha sido, pues por eso le piden ser juez ponente, porque él está a favor del tema. El problema es que no tienen imparcialidad los otros cuatro que votan con él. El punto es que él y la otra persona, la otra jueza, no son imparciales, ya han pronunciado su opinión, han escrito libros, no son imparciales. ¿Y los otros que están en contra, en cambio, si eran imparciales? ¿Los 4 que estaban en contra? No conozco la posición de los otros, solo de esos 2 porque han sido activistas. Ok, primera violación, el artículo 2. Segunda violación de la Convención, el artículo 8. A ver, yo voy a dejar... Siguiente, antes de que prosiga, yo eso por lo menos lo tengo claro. Ya. Usted mencionó una ley orgánica de control, ¿y qué más? La ley de procedimiento, la ley orgánica de control constitucional y garantías jurisdiccionales. Ya, han violado el artículo 60. 160, vamos a leer. Usted dijo que la mayoría que se requiere es de 7 y no de 5. Sí, aquí dice. A ver. El artículo 160 se llama mayoría para decidir, ¿ya? O sea, ¿qué está regulando? In claris non fix interpretatio. Cuando la ley es clara, no hay interpretación. Mayoría para tomar una decisión, ¿ya? La promulgación de un dictamen interpretativo, esto, requiere el voto conforme de 7 de las juezas de la Corte Constitucional. O sea, 7 es mi interpretación. 7 de 9, ¿verdad? Sí. No, para mí me parece expresamente claro. Segundo, porque ya están... Pero en el momento que fueron 5, ¿es ilegal entonces? Dígalo usted, no yo. ¿La Corte Constitucional está sujeta a esa ley, doctor?
Esta es la ley que regula el funcionamiento de la... Organismo de control. No, de la Corte Constitucional. Se llama Ley de Control Constitucional. Ya, otra cosa más. Ya. Usted dijo que el dictamen interpretativo contraría los términos del artículo 167 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el dictamen interpretativo... No, 167 de la Constitución no. No. El 67 es el... Yo anoté mal. Ya. ¿Entonces el 67? Sí. Ya. A ver, pero ¿por qué? El artículo 67 es el que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? ¿Verdad? Ahora se habla del bloque de constitucionalidad, el argumento de todos los que están de lado. Y yo quiero dejar mi ideología, señor Vera, de este lado. Me voy a poner en este momento en la posición de que los homosexuales tienen derecho a casarse, ¿ya? Yo lo que digo es que se han violado. No, los homosexuales siguen teniendo derecho a casarse. Lo que no tienen derecho o no han tenido derecho es a que se llame a su sociedad conyugal matrimonio, porque aún la unión de hecho entre ellos tiene los mismos derechos que un matrimonio. Yo la hubiera llamado unión estable y monogámica, pero no importa, me voy a poner, para efectos de este programa, en la posición que dice sí, ok, tienen derecho, vamos. ¿Cuál es el procedimiento? La reforma legislativa. ¿Pudo la Corte decidir lo que hizo en la forma que lo hizo? No, porque la ley se lo prohíbe en el artículo 60. Y ahora vamos otra vez a la convención, que es lo que invocan. ¿Qué familia es la protegida por la Convención? Porque esto es lo increíble. El artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege una forma de familia que no es la que protege este fallo. Dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. A ver, la Convención tutela no el derecho de dos hombres o dos mujeres, tutela el derecho de un hombre y una mujer a contraer matrimonio. Okay. Lo dice personas, ¿ah? Ojo, lo tengo claro, un hombre y una mujer. Entonces, tercera violación a la convención que ellos invocan. Ok. ¿Qué opina usted de Hernán Salgado como jurista y constitucionalista? Todo mi respeto, el doctor Hernán Salgado... Le he dicho si lo respeta, he dicho que qué opina de él. Creo que es uno de los hombres más honestos que he conocido. Qué bueno. Uno, dos. Usted sabe mis manos al fuego por él. Ah, caray. Sí. Dos. Sí, señor. ¿Usted sabe que fue presidente de la Corte Interamericana? Por supuesto. Ok. Miren lo que dijo, habiendo estado con un voto salvado o en contra en este pronunciamiento. Mire. De acuerdo con la norma constitucional, los fallos de la Corte Constitucional son inamovibles. Si será necesario reformar la Constitución 2008, artículo 67, seguramente, ¿no? Inciso segundo. Entonces le digo que no sería necesaria tal reforma. No estamos hablando de matrimonio religioso, eclesiástico, como decimos en el mundo católico. Eso es otra cosa. Hijos que pueden ser, pues, adoptivos. Eso no lo hemos tratado. Si el Consejo de Participación Ciudadana nuevo quiere revisar los textos que dictamen que dimos anteriormente debe ser, pues que lo hagan, examínenlo, discútanlo, pero no puede alterar una coma terminantemente. Esta es la parte que más me interesa ahora, la otra la discutimos después en el panel. Yeah. ¿Es inamovible ese fallo? Sí, y esa es precisamente la razón por la que Guayaquil va a ir al planteamiento de un Estado federal, considerando mi teoría de la trinca, porque esta mentira que ningún político le va a decir nunca, se la voy a tocar en este momento yo, es que esta idea de que los costeños y los serranos nos amamos no es cierta, es una mentira. Existe una tensión permanente. El día que yo fui a pedir el dinero a Finanzas para hacer el puente, me dijeron, después de 8 horas de pelea, bueno, vamos a dar el dinero, pese a que el doctor Novoa había ordenado que lo den, porque es el último eslabón entre el mono y el hombre. Mi respuesta, yo que pienso muy rápido, a veces equivocadamente, pero muy rápido, dije, a ver, chistes de monos, ok, les contesto con un chiste para serranos. ¿Cuál es la diferencia entre un serrano y un animal? Allá no se rieron, se quedaron serios. Les dije, no pierdan el tiempo pensando, no hay ninguna, me di la vuelta y me fui. Eso, lo censuro ahora, ¿ya? Pero es la tensión que existe. Me parece una grosería lo que hice, pero es la forma en que reaccionamos humanamente. A ver, ¿a dónde vamos? Somos tolerantes. Esta es una sociedad realmente hipócrita. Tolerantes con los homosexuales. Los amamos, pero los monos y huepé no forman parte de nuestra Corte Constitucional. En este país, esta persona que le está hablando
ha modificado incluso el lenguaje. El día de mañana Stephanie Spin le preguntaba a uno de los entrevistados, ¿y el control político? El control político nace de mis informes de minoría en base a lo que enseñan los libros. Ya no se dice fiscalización, porque se confunde con la actividad del fiscal. A ver, el concepto de competencia lo introduje yo en la Constitución de Montecristi. El concepto de alternancia, porque la palabra alternabilidad, o sea, mi pensamiento a través de mi columna y mis acciones ha cambiado la forma en que hablan hasta los entrevistadores en el Ecuador. Pero yo soy un perro, un mono, y no formo parte de aquello que entre gallos y medianoche una comisión de juristas exclusivamente de la Sierra, autores de este Ecuador, el señor Ávila Santamaría, construye un neoconstitucionalismo andino. Exclusivamente de la Sierra. A ver, la comisión... Ahí está Enrique Herrería. A ver, estoy hablando de... Ahí está la señora, la jurista que escribía la Corte Constitucional. No es exclusivamente la Sierra. La comisión que designó a la Corte... La que los escogieron. Le pregunto una cosa. Estaba Ramiro García. Ramiro García, mi buen amigo, es penalista. Él sabe algo de control político, de competencias. No sabe. ¿Qué lo califica él para nombrar a los jueces? Usted quiso ser juez de la Corte Constitucional, ¿verdad? No. ¿No quiso ser? No, me hace daño ir a quito la presión. Yo jodí para que me nombren. ¿No concursó para eso? No. Comencé a joder para que me nombren. ¿No está resentido porque no lo calificaron? No, todo lo contrario. Yo tengo un problema en la comenzó a joder para ser parte de una corte que no quería ser? Por lo mismo que el 2013 fue candidato de Creo a la Asamblea. Yo sabía que no iba a llegar, pero lo que quería demostrar cuando usted y yo fuimos a Washington a demandar el fraude electoral es que yo he sido candidato, pero no me han dado un centavo para la franja electoral. ¿Ya? Más con Roberto López y los otros integrantes de este apasionante programa, cuando los integremos a los tres en un panel, porque queda mucho hilo que sacar del carrete todavía. Este es un encuentro veraz sobre tres temas cruciales: Consejo de Participación Ciudadana, justicia tomada por el correísmo y Corte Constitucional que se pronuncia contrario a la ley. Panel final con el doctor Hernán Ulloa, el ingeniero Óscar Ayerbe y el doctor Roberto López. Doctor Ulloa, dijo el presidente de la Corte Constitucional que ustedes, como Consejo de Participación Ciudadana, podrían revisar los fallos de ellos en este tema y en otros si quisieran, pero no los pueden cambiar. ¿Es cierto? La Corte Constitucional, según lo que concibe la Constitución, es el organismo máximo de interpretación de instancia judicial, máximo. Es decir, sobre sus dictámenes, sobre su pronunciamiento, no cabe algún tipo de recurso para revisar lo previsto por parte de la Corte. Esa es mi posición, eso es lo que yo podría acotar sin ser un especialista. Que si el organismo lo analiza, es un examen teórico, práctico, pero sin ninguna consecuencia jurídica. Ya lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, dio como una salida o alternativa a esa decisión el hecho de que se haga una consulta popular. Lo otro, el Consejo Transitorio sacó la Corte Constitucional anterior y puso esta. Eso no estaba entre las atribuciones del mandato. Ese es el problema. La pregunta al pueblo del Ecuador, ¿diría usted, señor Vera, que es obligatoria, de acatamiento obligatorio? Vox Populi, Vox Dei. ¿Sí? Te pregunto esto, tú me dices, sí, es obligatorio, el artículo 106 de la Constitución lo dice. ¿Qué se preguntó? Si el Consejo de Participación Transitorio, usted aprueba que se escoja, pueda meterse, la frase mágica, con las autoridades cuya designación les corresponde. Así dice textualmente. Si usted coge la Constitución, al Consejo de Participación no le corresponde la designación de la Corte Constitucional. Ergo, ¿qué hicieron con la naturalización de Assange? Una acción de lesividad para revocar la nacionalidad de Assange. Eso es lo que tiene que hacer este Consejo. Puede ir por la vía de la acción de lesividad, puede anular. ¿Para desconocer esta Corte? Para desconocer los actos actuados por el Consejo Transitorio anterior que excedió la voluntad popular. Pero ese Consejo tenía facultades extraordinarias puestas en el mandato, no en la Constitución. Y usted está citando cuáles eran las atribuciones en la Constitución para ese Consejo. Yo estoy citando la pregunta 3 y el anexo. En el anexo 3 reitera lo que dice la pregunta, solo las autoridades cuya designación les corresponde. A ver, vamos al camino legal, porque hay un camino legal. La anulación del acto se puede hacer, entre otras 10 causales,
cuando se viola la Constitución y la ley. Y se violó el artículo 106. ¿A quién le correspondería ¿Sabe anular lo que ese acto? sucede ahí? ¿A quién le correspondería anular ese acto? En sede administrativa al Consejo de Participación Permanente, al actual. Un ratito. Tenemos un ratito. Ya. ¿Usted está dispuesto a considerar una cuestión así? Aquí hay un nudo, porque... No hay ninguno. Sí, recordemos que ya existe... El único nudo es el que anarquista nos ha puesto en la garganta. Existe un pronunciamiento de la Corte donde indica de que no se puede tocar lo resuelto por el Consejo Transitorio dentro del marco de sus atribuciones extraordinarias. Que estamos viendo ahora que es para defenderse a sí mismo también. Existe también un pronunciamiento de algunos legisladores que le señalan, ya yo voy por ahí un Twitter de un legislador que indica: señores del Consejo de Participación, si ustedes no cumplen con la Corte, con lo resuelto por la Corte Constitucional, ustedes los vamos a llevar a juicio político. Claro. Entonces esto de aquí crea un ambiente nocivo, y sí sería muy responsable tener una mesa de juristas para poder tratar este tema y llegar a una solución. Déjame concluir. No, ratito. Es que la Corte no existe, señor Vera. No nació a la vida jurídica. El 424 dice que todo lo que viola la Constitución carece de eficacia jurídica. La Corte Constitucional es una corte de hecho, como cuando dos dictadores se proclaman. Eso usted lo que ha dicho en otras palabras, y qué bueno que lo aclara. Algo adicional. Así también lo entiendo yo. Esa decisión de poder designar la Corte Constitucional fue dividida. Es decir, creo que 1 o 2 consejeros transitorios no plegaron a esa posición, justamente por los argumentos que habla Roberto aquí. Ok, vamos ahora con otra lista del Consejo de Participación Ciudadana. El nuevo, ¿qué puede hacer frente a los casos flagrantes de persecución política instrumentando fiscales y jueces que ustedes han documentado? Primero, cambiar de actitud. El Consejo presidido por el doctor Merlo tuvo un problema de transición y de lentitud, y terminó no haciendo las cosas que debía hacer. Fue una gran decepción. Por eso fue que, entre otras cosas, la Corte Nacional no fue evaluada. Pero en los casos que involucran centenares y miles de denuncias, ellos conocían perfectamente este informe de evaluación, y también la resolución que cesó en funciones a Gustavo Yalc y a los vocales del Pleno del Consejo. Es decir, ¿el Consejo actual puede procesar eso que el Consejo de la Judicatura Transitorio ignoró y el actual Consejo de la Judicatura no está moviendo? Obligatoriamente tienen que hacerlo y no lo ha hecho. ¿Por qué obligatoriamente? Porque aquí lo determina, dice: disponer que se continúen las investigaciones de todas las denuncias presentadas en la evaluación del Consejo de la Judicatura a través de la coordinación técnica. Ahora, ¿ve usted un ambiente, una correlación de fuerzas en ese Consejo para hacer esto que le estamos reclamando, de la gravedad descomunal como que propone Roberto López en un momento, como la que insinúa usted? ¿Ve ese ambiente? No, yo todavía creo que nosotros tenemos que ser testigos de cambios certeros, reales, objetivos. ¿Qué significa cuando eso? Uno tiene... No, concretamente, ¿mantenemos a Tuárez? En el tema del Consejo de Participación Ciudadana actual, el permanente, creo que lo más importante es darle estabilidad institucional, que los consejeros actúen con responsabilidad histórica. ¿Estabilidad institucional a un presidente que fue elegido mintiendo en su certificación, que el CNE transitorio no verificó, sino que creyó que como había declaración juramentada, ¿es cierto? ¿Quiénes son responsables de eso? Ese Consejo Nacional Electoral Transitorio. ¿Quién más es responsable de eso? La decisión tiene que hacerse responsablemente. ¿Cuál decisión? Primero, número 1, tiene que haber estabilidad institucional. El reto histórico que determina la Constitución en cuanto a las obligaciones, responsabilidades, atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana debe cumplirse hasta que no se cambie la Constitución. Y ellos, estos 7 consejeros, deben asumir responsabilidades serias. No pueden exponerle al país. ¿Cómo hacemos que lo hagan? Con este tipo de sugerencias de un programa como este, que verazmente le dice al país: tienen ustedes la responsabilidad histórica este momento. Ya. ¿Cómo va a ser usted que lo hagan? ¿Que está adentro? A ver, el titular del Consejo de Participación Ciudadana, si está cuestionado,
y esos cuestionamientos que ya son públicos, aquí lo hemos visto, logran comprobarse, yo creo que con un acto de conciencia y desprendimiento debería hacerse a un lado de la presidencia y permitir que una persona que no tenga este tipo de tachaduras públicas presida y salve el Consejo de Participación. ¿A quién le toca comprobar eso, doctor Hernán? Bueno, son cosas fácilmente comprobables. El señor está mostrando una denuncia. ¿Por parte de quién? Por parte del mismo organismo. Deberían ser los mismos titulares junto con el Departamento de Investigación que dentro de utilicen estos mecanismos para aunque sea suplente. Pero por supuesto que sí. Inclusive yo dije, yo era de la posición, y aquí permítanme decirlo, yo era de la posición de que una de las personas que cumple con el perfil para poder presidir el Consejo de Participación Ciudadana era el señor ingeniero Cristian Cruz Larrea. ¿Por qué razón? Porque este señor nunca fue impugnado en ninguna fase, porque él no estuvo en ninguna de las pollas que hicieron los políticos y mantiene un grado de independencia, de una excelente formación, de prudencia en sus palabras, y vendría a ser un buen elemento para poder cumplir con los... Doctor, no sabía que usted había dicho eso, avalo su tesis. Fue una de las 3 personas, y usted no estuvo entre las 3 personas, que yo apoyé públicamente y por las cuales no hice propaganda. Y me excusé con usted también públicamente por no poderlo incluir a pesar de que lo mereciera. Yo me pronuncié públicamente por él, por Sofía Almeida, y por María Fernanda Rivadeneira. Para concluir, Roberto, tú has puesto una bomba en el programa. Perdona que te tuteen esta vez. No es así nomás, ¿ya? Tú has dicho que una trinca serrana fue la que escogió candidatos para esta Corte Constitucional. Y que atrás de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional está una tara de los ecuatorianos, que es este regionalismo entre costeños y serranos, que decimos amarnos, pero que no solo que no nos amamos, sino que jalamos para lados distintos de este país hasta el extremo de que lo podemos destrozar. Hay una tensión. Y planteas como alternativa un separatismo o un federalismo. Un sistema federal, porque no quiero ir a la Cataluña de hoy y porque esta semana he tenido que contrarrestar el Guayaquil independiente precisamente con ese planteamiento. Yo no me siento representado por esta Corte, por esto pues. Para el señor Ávila, el juez sustanciador de esto, el Ecuador es una cordillera. Y yo crecí al lado del mar, señor Vera, ¿ya? Ok. Hasta ahí tenemos que ir, doctor, el tiempo se me vino encima. Perfecto. Es suficiente. Le agradezco, doctor Ulloa, ingeniero Ayerbe y doctor López. Repito, por el corto tiempo con que lo notifiqué antes, pero la suficiente preparación que ustedes tenían para haber hecho lo que han hecho este programa. Poner los puntos sobre las ideas. Bueno, en Guayaquil nos queremos casar los hombres con mujeres, eso también, ¿ya? Gracias por su opinión. Mi opinión, después de que ustedes han escuchado la más importante, mi opinión, es que este tipo de temas no pueden pasar sin un debate profundo para una solución democrática. Aquí están en juego más que concepciones sobre el matrimonio, más que impunidad frente al correísmo, más que un organismo rescatable, principios de convivencia democrática que queremos rescatar después de 10 años de dictadura. Eso es lo que se juega en cada uno de estos puntos de vista, que no se agotan aquí, que se enriquecen aquí y que abren el debate aquí. Cuidado con cerrar y olear y sacramentar esto diciendo que esto es un fallo inamovible. O sea, tenemos un ente infalible nuevo aquí. ¿Y si se equivocó la Corte Constitucional? O sea, tenemos que bancarnos un error en la parte jurídica, quede claro, no en la parte conceptual de lo que es un matrimonio, respecto a la cual yo de paso cambié recién de opinión y lo dije en Twitter y no lo voy a retirar aquí, porque ese no es el tema que está aquí en discusión. Grave, sumamente grave, porque hay otros mecanismos en democracia en que si un organismo supremo como eso se equivoca o viola la ley flagrantemente, se pueden aplicar correctivos urgentes. Hay más. Hay una cosa que citó aquí Óscar Ayerbe, la opinión pública, para que activándose con su presión ilustrada consiga rectificaciones. Y hay un tema adicional que mencionó Hernán Ulloa, el rescate de lo que en principio quiso ser un organismo que no ha terminado siendo lo que debió ser, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A eso debemos aplicarnos. Si no, esa bomba latente que está aquí, regionalismo, separatismo, autonomía o federalismo mal encausadas, puede estallar, porque demasiado tiempo hemos represado injusticias. Hasta el próximo programa, si ustedes no callan y vencen el miedo.